¿Y si entre tu pareja y su hermanastra hay algo más que confianza familiar? Ah, qué bonito es el amor, hasta que empieza a oler raro. Y no raro como leche pasada, raro como esa sensación que te da cuando ves a dos personas que supuestamente son casi hermanos, pero se tocan como si compartieran algo más que apellidos distintos. La gente suele decir, no hay que pensar mal. Sí, claro, y los dientes de leche no se caen. Tú miras, observas, notas, y algo no cuadra, pero ahí estás, haciéndote menso con frases tipo, ay, es que son muy cariñosos, mientras la hermanastra se le sienta encima como si fuera sillón reclinable. Esto no es una historia de celos. Es una historia de lógica. Cuando ves fuego, no dices, uy, qué bonita luz naranja. Dices, me voy a quemar. Aquí no hay moraleja, no hay final feliz. Solo un montón de señales que todo el mundo ignoró, hasta que fue demasiado tarde. ¿Quieres saber qué pasó? Pues prepárate, porque una cosa es desconfiar de tu pareja, y otra, muy distinta, es tener razón. No, pues ahí te va esta historia que me contaron, que la neta, parece de esas que uno no quiere creer, pero ahí está. Resulta que hay una chava que está casada desde hace un par de años. Todo normal, ¿no? O eso creía ella, porque últimamente trae en la cabeza una idea que la está enloqueciendo poquito a poquito. Cree que su marido anda con su hermanastra. Sí, como lo oyes. Su hermanastra. Y antes de que uno diga, ay, qué exagerada, escucha esto. El papá del vato se volvió a casar cuando él tenía como 17, y la nueva esposa tenía una hija de 16, que se llama Jess. Vivieron juntos como año y medio, hasta que el vato se fue a la universidad. Y ahí fue donde conoció a la chava esta, su ahora esposa. Después la Jess también entró a la misma uni, y el tipo, como si nada, la metió al grupo de amigos. Y desde ahí ya era rarita la Jess con él. O sea, no es que se le aventara directo, pero si se le pegaba mucho, se le reía de todo, le hacía ojitos, ya sabes. Y aunque no eran hermanos de sangre ni nada, pues la chava esta decía, ha de ser su forma de ser, y se aguantaba. Pero en los últimos meses, no, hombre, la cosa se puso bien rara. Un ejemplo, los esposos estos cumplen años con una semana de diferencia, así que hacen fiesta juntos. Todo muy bonito, pues llega Jess con unos audífonos carísimos para él y un reloj también. ¿Y a la esposa? Ni las gracias, ni una tarjeta, nada. Y para acabarla, la Jess le dio una carta larguísima, escrita a mano. Pero cuando la esposa la quiso buscar después, ya no estaba. Le preguntó a su marido, y el vato le dijo que seguro la tiró sin querer con el sobre. Pero el sobre estaba ahí, enterito, vacío. Y luego, empezaron los mensajitos. La Jess le manda puros corazones, caritas enamoradas, esas cosas. Y el vato, en cuanto ve que su esposa está cerca, apaga la pantalla. La esposa, queriendo recuperar su amistad con Jess, le empieza a invitar cafés, planes así. Pero la Jess siempre ocupada. En cambio, si es ella quien quiere ir a la casa a verlos a los dos, ahí sí no pone peros. Y el marido, cada vez más distante, menos cariñoso, hasta en lo íntimo empezaron a enfriarse las cosas. Y luego vino lo más enfermo. El 4 de julio, fiesta familiar, todos en la casa del suegro, pues la Jess se metió a la alberca con el vato, y ahí estaba trepada en él, abrazándolo, salpicándolo, como si fueran novios. Y él, sin decir nada, tranquilo, como si fuera normal. La esposa se les quedó viendo, sintiéndose como extraña en su propia familia, y en un momento que se acercó a su marido, la Jess la miró con una cara, como de, ¿qué haces tú aquí? Pero no termina ahí. Después, cuando se estaban cambiando, la esposa y el marido estaban en su cuarto, el de cuando él vivía ahí, y de pronto entra la Jess, sin tocar. Y él, completamente desnudo. ¿Y qué dice la Jess? Ay, lo que sea, es como mi hermano. No, eso ya no es normal. Desde ese día, Jess apenas si le dirige la palabra a la esposa, y el marido, se pone raro cada vez que se toca el tema. La chava ya no sabe si está volviéndose loca o si de verdad está viendo lo que nadie quiere ver. Pero algo trae, y no es una simple idea. Ya en su casa,
los dos sentados en la sala, él todavía con los ojos rojos y las manos temblando, se hizo un silencio de esos pesados, que parece que hasta el aire duele. Ella lo miró y le soltó. Dime ya qué está pasando. Y entonces el vato lo soltó, pero no fue lo que ella pensaba. Le contó que todo se remonta a la universidad, cuando todavía estaban estudiando los tres en el mismo campus. Una noche, él se fue de fiesta con unos amigos. Ella no fue porque andaba de visita con su familia. Se emborrachó, bastante. Dice que sus amigos lo dejaron tirado, literal, y fue Jess la que lo encontró. Le dijo que se fuera a dormir a su depa, porque como era Ra, vivía sola. Hasta ahí todo parecía buena onda. Pero esa noche, él despertó a la mitad de la madrugada, y Jess estaba encima de él. No entendía nada. Estaba mareado, confundido, y no podía moverse. Solo recuerda que la vio, y que luego se volvió a dormir. Cuando despertó de nuevo, ya era de día. Jess dormía en su cama, como si nada. Y él se fue. No dijo nada. A nadie. Ni a ella. Ni a su novia. Ni a sus amigos. Ni a su papá. Y no fue porque no quisiera, sino porque sentía una vergüenza que no podía explicar. Porque pensó que nadie le iba a creer. ¿Por qué? Palabras de él. ¿Quién va a creerle a un tipo que dice que su hermanastra lo violó? La esposa se quedó pasmada. Ella había ido con la idea de que él le estaba siendo infiel. Y ahora, se enteraba de algo que ni en sueños se imaginaba. Pero ahí no acabó. Después de eso, él siguió actuando como si nada. Se siguieron viendo en familia, en reuniones, hasta que se comprometió con su novia. Y ahí fue cuando Jess volvió a escribirle. Le mandó un mensaje diciéndole que lo amaba, que pensaba todo el tiempo en aquella noche, que si sus papás no se hubieran casado, ellos podrían estar juntos. Él nunca le dijo nada a su novia, y siguió hablándole de vez en cuando, como para no levantar sospechas, pero Jess no paraba. Y la cosa empeoró hace como 6 meses, justo cuando él y su esposa decidieron que ya querían tener un bebé. Jess se enteró y le escribió otra vez. Le rogó que no lo hiciera. Le dijo que si la embarazaba, ya no habría vuelta atrás, que aún estaban a tiempo de ser honestos con la familia, que podían estar juntos. Y cuando él no accedió, lo empezó a chantajear. Le dijo que si no iba a verla, iba a contarle todo a su mamá, pero a su manera, pintándolo a él como el agresor. Ahí fue cuando él se quedó atrapado, entre el miedo, la vergüenza, el chantaje. Ella, la esposa, lo escuchaba todo con un nudo en la garganta, y le preguntó: ¿y por qué no la bloqueaste? ¿Por qué no te alejaste? Y él, con la mirada hundida, le respondió: porque tenía miedo, porque pensé que si explotaba, iba a perderte, iba a perder a mi papá, a todo. Ella solo atinó a abrazarlo, y los dos se quedaron ahí, llorando. Y todavía faltaba lo más difícil. Decidir si iban a seguir ocultando todo, o si ya era hora de decir la verdad. Pues después de que se dijeron todo, ya en su casa, los dos con el alma por los suelos, la esposa lo miró y le dijo sin rodeos: esto ya no se puede esconder, tienes que hablar con tu papá. Y él bajó la cabeza, le dijo que no podía, que si contaba la verdad, el matrimonio de su papá se iba a ir al carajo, que la esposa de su papá, o sea la mamá de Jess, nunca le iba a creer, y que, aunque le creyera, le iba a destrozar la vida. Pero ella no se lo permitió. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar callados, haciendo como que no pasa nada? ¿Vamos a seguir viéndola en Navidad, en cumpleaños, en cenas familiares, como si nada? Él no dijo nada, sabía que tenía razón. Y al final aceptó. Le dijo que el fin de semana hablaría con su papá, que le enseñaría los mensajes, que le contaría todo, pero que por favor lo dejara hacerlo solo. Ella aceptó, lo dejó ir. Regresó al día siguiente, pálido, con la cara de alguien que acaba de sobrevivir a un choque. Entró a la casa y lo primero que hizo fue abrazarla. No dijo ni una palabra, solo la apretó, como si no quisiera soltarse jamás. ¿Qué pasó?, le preguntó ella. Y entonces, le soltó la bomba. Habló con su papá, le enseñó los mensajes, le leyó algunos, le contó todo, tal cual. Y el papá le creyó.
Pero no fue como en las películas. No fue un ¿cómo pudiste?, ni gritos ni drama. Fue silencio. Un silencio tan pesado que hasta se sintió el aire cambiar. El señor se quedó frío. Dijo que no entendía, que eso explicaba muchas cosas, pero que necesitaba tiempo. Y luego vino lo más feo. Le contó todo a su esposa, la mamá de Jess. Y ella no le creyó. Le dijo que era imposible, que su hija jamás haría algo así, que seguramente él había editado los mensajes, que era un montaje. Y Jess negó todo. Se puso nerviosa, como si no supiera qué hacer. Y en vez de decir la verdad, lo acusó. Dijo que era él el que la acosaba, que estaba obsesionado, que tenía miedo. Pero él ya no era el mismo. Ya no tenía miedo. Y ahí, frente a todos, le dijo que si no decía la verdad, él iba a ir a la policía, que ya no se iba a callar, que se acabó. Y en ese momento, Jess se derrumbó. Empezó a llorar, a balbucear, y al final, lo confesó todo. Dijo que sí, que fue solo una vez, que no sabía por qué lo hizo, que se enamoró, que no quería hacer daño, y que lo amaba. Fue un caos. La esposa del papá se vino abajo. Gritaba, lloraba. El papá estaba en shock. Y Jess intentaba justificar lo injustificable. Al final, el papá le dijo que Jess ya no podía vivir ahí. Pero no la corrió en ese momento. Le dio 2 semanas. Porque su esposa, todavía tambaleándose, le pidió tiempo. No quería aceptar la realidad. O no podía. Mientras tanto, la pareja decidió pausar todo. Lo del bebé, detenido. El esposo empezó a buscar terapia. Y estaban pensando en levantar una denuncia formal. Una orden de restricción. Ella seguía ahí. Dolida. Rota. Pero firme. Porque no solo había perdido una amiga. Había perdido la inocencia de su matrimonio. Y sin embargo, decidió quedarse. No para tapar las cosas, sino para reconstruir. Desde donde fuera. Desde lo que quedara. Después de todo lo que se supo, después del escándalo, las lágrimas, las verdades que nadie quería oír, nada volvió a ser igual. La casa del suegro, que antes era punto de reunión y comilonas, ahora parecía campo minado. Jess seguía ahí, encerrada la mayor parte del tiempo. Su papá ya le había dicho que se tenía que ir, que tenía 2 semanas para buscar dónde vivir, pero no la echó en caliente. Y la esposa del señor, todavía en negación, se agarraba de cualquier pretexto para no aceptar lo que su hija había hecho. Mientras tanto, la pareja, la chava y su esposo, pues estaban flotando en un limbo extraño, como queriendo agarrarse de lo poquito que quedaba firme después del temblor. Ella, todos los días, hablaba con él. A veces del tema, a veces de cualquier otra cosa, solo por no dejar que el silencio los tragara. La idea del bebé quedó guardada en un cajón. No porque ya no quisieran, sino porque entendieron que ahorita no. No con tantas heridas abiertas. No cuando él necesitaba sanar. Cuando los dos necesitaban entender que sigue. Él empezó a ir a terapia, y con eso también se le despertó una pregunta que le daba vueltas. ¿Y si Jess lo volvía a hacer con alguien más? Porque sí, eso era lo peor. Jess no era como uno pensaría. Era buena onda, se llevaba con todos, sonreía fácil. Y sin embargo, traía una oscuridad que nadie había visto, que se había escondido tan bien, que hasta parecía imposible. Y ella, la esposa, aún con todo eso encima, se sentía mal por haber dudado de él, por haber pensado que la estaba engañando, por no haber visto antes que lo que pasaba era otra cosa. Pero también entendía algo, que nadie está preparado para una verdad así, para descubrir que lo que pensabas que era celos, era trauma, y lo que parecía distancia, era miedo. Si algo agradecía, era no haberse quedado callada, porque si no hubiera seguido esa corazonada, si no hubiera actuado, esto podría haber seguido mucho más tiempo, podría haberse podrido desde adentro, sin que nadie supiera. Hoy por hoy, viven al día. Ella sigue ahí, con él. Saben que falta mucho por reconstruir, que el camino va a estar lleno de baches, pero también saben que ya no hay más secretos, que lo que tenía que saberse, ya salió a la luz. Y aunque la familia está quebrada, aunque Jess sigue ahí y la esposa del papá no quiere ver la realidad, al menos ellos dos,
Están tratando de armar algo nuevo. Desde la verdad, aunque duela. Pregunta: ¿y si entre tu pareja y su hermanastra hay algo más que confianza familiar? Entonces te vas a tragar una verdad que no viene con moño ni aviso. Una de esas verdades que no se gritan, se filtran. Que no se ven, se huelen. Porque el instinto, aunque no tenga pruebas, rara vez se equivoca. ¿Quieres la respuesta completa? La hay. Y no te va a gustar. Cuando alguien te incomoda en tu propia relación, no es solo tu inseguridad bailando en la cabeza. Es tu cuerpo gritándote: aquí hay algo. Pero tú lo callas, porque no quieres parecer loca. Porque prefieres la paz que da el autoengaño, aunque te cobren después intereses altísimos en dignidad. Y sí, a veces ese algo es un coqueteo inofensivo, una cercanía rara, un malentendido. Pero otras es un silencio que esconde cicatrices. Es un secreto que pudre todo desde adentro. Es un trauma envuelto en sonrisas, en cenas familiares, en mensajitos llenos de corazones. ¿Sabes qué es lo peor de toda esta historia? Que ella no era una amenaza, era una herida, y él era el que sangraba. El mundo tiene esta costumbre absurda de minimizar lo que le pasa a los hombres. Si lloran, exageran. Si callan, ocultan. Si hablan, no se les cree. Y eso fue lo que pasó aquí. Un hombre atrapado entre el miedo y el asco. Una mujer que lo amó lo suficiente para no soltarlo cuando la verdad escupió veneno. Y una familia que no supo qué hacer con la mugre cuando ya no cupo debajo de la alfombra. Así que sí, a veces, entre tu pareja y su hermanastra, hay más que confianza. Hay historia. Hay manipulación. Hay una verdad tan dolorosa que es más fácil ignorarla que mirarla de frente. Pero ignorar algo no lo hace desaparecer. Solo deja que crezca. Y cuando por fin lo ves, ya no puedes desverlo. El amor, si de verdad es amor, no le tiene miedo a la verdad. El miedo viene cuando el amor se ve obligado a convivir con una mentira. Y aquí, por fin, alguien dejó de callar. Tarde, sí, pero a tiempo para no vivir engañado. Si la hermanastra te mira como novia sin apuro, no es cariño, es deseo encubierto y oscuro.